Se incorpora a la mesa, para quienes no la conozcáis, Eva Moreno. Ella es la subdirectora del Centro de Estudios Europeos y es quien, junto con Rafa Cantero del Centro Europe Direct, han preparado un año más esta jornada, que es la 11ª. Yo creo que el número no es insignificante, son no 11 años, porque en algunos años lo hemos hecho en varias ocasiones, pero sí que demuestra la idea de que son muchísimos los años que hemos estado promoviendo esta jornada, y además contando siempre con personas que no solo conocen muy bien los temas de los que van a hablar, sino que han sido protagonistas porque lo han vivido en primera persona, ¿no? Entonces yo creo que esto es lo interesante de esta jornada, que nos hablan de las oportunidades laborales que existen en la Unión Europea, pero también desde su experiencia personal. Y esto hace que nos puedan dar consejos de suma utilidad. Como ha dicho la directora general, os animamos desde ya a participar, a preguntar con los ponentes. Vuestra presencia hoy aquí, sea en la sala, sea online, precisamente tiene sentido porque os permite interaccionar con las ponentes y con el ponente final que tenemos en el programa. Eva, tienes la palabra. Bueno, pues buenas tardes. Os presento a la primera ponente que ya nos ha acompañado en la mayoría de las ediciones de este taller de empleo sobre la Unión Europea. Presento a Fátima González, que es una castellano-manchega, licenciada en Ciencias Ambientales por aquí por la Universidad de Castilla-La Mancha. Ha sido antigua becaria de la Dirección General de Asuntos Europeos de la Junta de Castilla-La Mancha. También ha sido antigua becaria de la Comisión Europea y actualmente es agente contractual de una de las agencias de la Unión Europea, la Agencia Ejecutiva ADEA de la Comisión Europea. Ella nos va a hablar de manera práctica, porque además cuando Fátima interviene, pues lo hace de manera que os pueda ayudar, no es teoría, sino siempre os aconseja sobre pues cómo llegar hasta donde ella ha llegado. Su ponencia se titula Trabajar en la Unión Europea sin oposición. Pues buenas tardes, Fátima. Muchísimas gracias por estar otro año más con nosotros. No sé si lo habéis dicho en la inauguración, pero este workshop estaba previsto que se iba a celebrar el día del apagón, el 28 de abril. Bueno, pues esperamos que todo vaya bien. Adelante, Fátima, muchas gracias. Hola, muchísimas gracias de verdad de invitarme otro año de nuevo, porque para mí es un placer explicar, poder compartir todo lo que sé y lo típico, lo que a mí me hubiera gustado que me hubieran contado en su día. Veo que sí que podéis ver la presentación. Como veis ahí, bueno, está mi nombre y mi título. Yo soy Project Advisor, se llama así, en JADEA o ADEA. Es el nombre de la Agencia Ejecutiva Health and Digital de la Comisión Europea. O sea, yo soy Comisión Europea, aunque se llama agencia, eso lo voy a hablar después, lo voy a explicar un poco. Y aún así, aunque se llama Health and Digital, también incluye Industry and Space, industria y espacio, y yo estoy en industria. Y dentro de la unidad de industrias tiene el sector de materiales avanzados. O sea, como podéis ver, si bueno, estáis un poco en este tema, el sector de materiales avanzados es lo que se llamaría ahora un hot topic. La Unión Europea se trabaja en muchísimos temas interesantes y yo tengo el gusto ahora de estar en uno de ellos. Y bueno, todo lo que voy a contar aquí, aunque yo trabajo en la Comisión Europea y hoy también estoy trabajando, la verdad que la visión, todo lo que voy a contar es cosa mía, digámoslo así. Esto no es discurso oficial de la Comisión Europea, sino que es mi visión personal. Me quiero parar un poquito lo de trabajar en la Unión Europea sin oposición, porque si algo quiero que os quede claro al salir de aquí, no es como trabajar de agente contractual, que es el tipo de contrato que yo tengo, sino que lo de trabajar en la Unión Europea sin oposición es algo muy normal. O sea, como nosotros somos españoles y para nosotros lo de las oposiciones, yo no sé a vosotros, pero a mí me lo han metido desde pequeña, que lo mejor que podía hacer en mi vida es hacer una oposición. Pues nos creemos que como la administración pública española es así, bueno, pues que la Unión Europea pues nos suena eso de hay funcionarios. A mí también me llaman funcionaria, aunque mi título de contrato no sea funcionario. Entonces, para deciros que trabajar sin oposición es muy posible, es muy factible, es hasta yo diría fácil y ya no me esperé a aprobar una oposición europea para entrar a trabajar en la Unión Europea. Yo me vine de cabeza. O sea, si queréis trabajar en la Unión Europea, podéis echarlo desde ya las vacantes que hay. Y hasta puede que os llamen y nunca se sabe. Entonces, lo que os quiero decir es que
las oposiciones es un camino, pero que no es ni lo único, ni que la gente contractual es como de menos, ni hay pocas plazas, ni el salario es diferente, pero depende del puesto, en fin, que no es nada desdeñable y es algo realmente que yo siempre aconsejo a todo el mundo que quiere empezar a trabajar en la Unión Europea. Yo le digo, para que te quedes en tu casa estudiando, que además no hay ni temario, o sea, no sé qué vas a estudiar, cuando puedes ya venir a trabajar en la Unión Europea. Entonces, eso es lo que quiero que hagáis, quiero que salgáis de aquí ya, si puede ser, con el chip cambiado. Y eso es una de las cosas que más me voy a parar en la presentación. En las diferencias que hay entre la administración pública europea y la administración pública española, porque a partir de ahí ya vais a aprender y ya vais a leer bien cada vez que os llegue una información, pues realmente qué es lo que significa detrás esa vacante. Voy a intentar... Bueno, pues yo os voy a hablar de los tipos que hay de contratos fuera de lo que hay de ser oposición, digámoslo así. Me voy a parar un pelín en 2 segundos en contar un poco brevemente mi historia, pero después al final, si sobra tiempo, contaré algo más. Yo soy Fátima González, soy de Torrijos, soy diplomada en turismo por la Rey Juan Carlos, licenciada en Ciencias Ambientales en Toledo, pero eso es, digamos, lo que incluso menos es lo que... O sea, de las cosas que a mí me han servido más para entrar a la Unión Europea es todas las cosas que yo he hecho aparte de la formación. Porque formarme en idiomas ha sido lo más importante y todas las oportunidades, y como ya os han hablado en la introducción de Erasmus+, que en mi época se llamaban de otra manera, pero ahora se llaman Erasmus+ o voluntariado, todo lo que yo he podido participar, he participado. Y eso me ha valido para 2 cosas, para realmente saber cómo funciona el mercado laboral en otros países y entender mejor incluso el de la Unión Europea, porque cuando estás en contacto con jóvenes de otros países y les preguntas, ¿y tú qué has estudiado? ¿Y qué año has terminado? ¿Y qué no sé qué? Te das cuenta que las cosas no funcionan como en España y a lo mejor es a tu beneficio. Y también porque eso llama mucho la atención en mi currículum. Para bien o para mal, o sea, algunas cosas que he hecho que han sido, yo creo, algo bueno, quizá han pasado desapercibidas porque en otra mentalidad no son especiales, y luego al contrario, algunas cosas que en España quizá pues no me valen, digamos así, para nada, resulta que son muy importantes fuera. Entonces, luego si me da tiempo contaré alguna anécdota, pero el caso que no es todo, digamos, que lo que parece que en España es lo que importa, quizá no es lo que importa a la Unión Europea. La formación evidente es muy importante y el conocimiento de idiomas, pero muy, muy, muy importante también la experiencia laboral. Entonces, voy a empezar ya a contar cuáles son los tipos de contrato aparte de las oposiciones, que eso lo va a explicar mi compañera, las oposiciones y las becas normalmente del Blue Book, que se llaman, aunque hay alguna otra. Y como veis aquí, dice agente contractual en inglés, agente temporal, interim, freelancer, second national expert. Agente temporal es lo que más voy a contar porque es de lo que más plazas hay. Lo que tenéis que tener claro es que a mí lo que me llegaba en España de la Unión Europea cuando yo estaba en España es que era un sitio interesante para trabajar, es que era un sitio que era el ambiente de trabajo era internacional, que sí que era un sitio en el que yo iba quizá a tener trabajos o a tener files que son interesantes y que iba a tener condiciones de trabajo flexibles y que iba a tener buena remuneración y buen training. Todo eso es verdad, todo eso es verdad. Y eso lo pongo aquí y esta es una slide que os quiero decir porque realmente es importante. ¿Cuál es lo mínimo el requerimiento para entrar a trabajar en la Unión Europea? Yo creo que eso lo cumplimos, que hay que ser ciudadanos de la Unión Europea. O sea, alguien que no tenga un pasaporte de un Estado miembro no podría trabajar dentro de la Unión Europea. Cuando se dice mínimo 2 idiomas, normalmente en nuestro caso sería español, porque es el que más manejamos, y después el segundo tendría que ser inglés, francés o alemán, que normalmente es el inglés el que te suelen pedir una unidad en concreto. Se trabaja en entornos multiculturales y eso lo tenéis que tener muy en cuenta. Sí, hay que tener la mente muy abierta. Normalmente les gusta contratar a alguien que ya haya trabajado en un ambiente multicultural antes, pues para que ya estáis adaptados, para que os adaptéis mejor.
Y esto es algo muy bueno, que no solamente tienes que tener una carrera, sino que incluso sin haber terminado carrera hay muchísimos puestos que son abordables. Lo digo por si alguien quiere tomar un break y luego volver y terminar la carrera. O sea, la Unión Europea realmente esa imagen que tenéis a lo mejor de vosotros de, bueno, hay mucho nivel. Bueno, ¿qué nivel es? ¿Y cómo van las cosas? O sea, es para quitaros un poco esas ideas preconcebidas que tenéis de qué significa tener nivel, qué significa respecto a nosotros, ¿no? Eso creo que no daría tiempo a entrar hoy, me encantaría explicároslo, pero bueno, que sepáis que para entrar, por ejemplo, de administrativo, con el bachillerato es suficiente. Y los perfiles son muy diversos. El primero que veis ahí en el cuadrito, arriba a la izquierda, es European Public Administration. Este es como el más general. Antes las oposiciones, ahora ya que los va a explicar Inma, las oposiciones suelen ser más específicas, pero antes las que más había de AD5 eran de European Public Administration. Y eso es un perfil muy general. Y de hecho, en realidad, aunque yo trabaje haciendo proyectos de la Unión Europea, se podría decir que yo también tengo ese perfil. También se piden economistas. Y cuando dices economistas, normalmente sí que piden que el background sea de economía. Pero hay países que para ser economista no hay que hacer la carrera de economía. Con un máster es suficiente. Por eso digo que cambiéis el chip. Yo he trabajado de jurista, pero yo soy de turismo y de ciencias ambientales. Y yo he trabajado de jurista en la Unión Europea. O sea, muchas veces lo que vosotros creéis que os van a pedir no es lo que en realidad quieren o piden. Por ejemplo, Finance Officer, yo también podría ser Finance Officer. Auditores, ahí ya es más especializado. External Relations también podría yo, por ejemplo, ser. Communication Specialist, hay muchísimo trabajo de comunicación. Si os gusta, no tenéis que tener la carrera de comunicación para que os cojan en comunicación. Tenéis que tener experiencia laboral de comunicación para que os cojan en comunicación. Y con cualquier carrera base, como la que creo que tenéis ahí, sería suficiente. IT, pues sí, normalmente alguien de IT tiene que haber estudiado IT. Científicos, pues sí, si piden un PhD en una cosa en concreta, pues tenéis que tener ese conocimiento en concreto. Lawyers, pues hay dos tipos, juristas o abogados, que eso lo sabéis bien. Pues depende de la vacante. Si es lawyer de abogado, tenéis que ser abogado, y si no, pues no hace falta no hace falta haber estudiado Derecho para quizá trabajar como jurista. Lawyer Linguistic, no me conozco bien a este perfil y seguro que vosotros conocéis mejor que yo. Intérpretes, creo que sí que os pide background de intérprete, no estoy segura. Asistente, eso es muy general, es asistente de todo lo demás. Linguistic Assistant, no estoy segura del background, pero pues si Linguistic Assistant, si habláis bien un idioma y ya tenéis un buen background, o sea, no es necesario estudiar lingüística. No sé si me seguís por ahí. Secretaria, yo he sido secretaria también, y traductor, estoy segura de que ahí ya sí que piden a lo mejor un conocimiento más específico. Y perfiles también, lo he hablado con Eva otra vez, y biblioteconomía es uno de los trabajos, es un perfil, de hecho, en agente contractual como tal. Project Manager, ahora os voy a enseñar los perfiles de Contractual Agent. Pero antes de entrar al Contractual Agent, os quiero ya situar en dónde trabajar, porque aquí estoy hablando yo de la Unión Europea y a lo mejor os creéis que, bueno, yo me voy al Tribunal de Luxemburgo y lo mismo pido traslado a Bruselas en unos años. A ver, esto no funciona así. El Tribunal de la Unión de Luxemburgo es una cosa, la Comisión Europea es otra, el Parlamento es otra, yo que estoy en Jadea es otra, aunque yo en realidad dependo de la Comisión. La Unión Europea no es un sitio al que uno aplica y que luego te van llamando o te mueves de un sitio a otro. Cada una de estas instituciones, tú tienes el contrato con esa institución. Movilidad tendrás dentro de esa institución, pero en el momento en que tú te cambias a otra institución. Y, por ejemplo, esto que hay en España es lo de los trienios y tal, aquí tenemos una cosa parecida, eso se perdería, por ejemplo, ¿vale? Que sí que hay funcionarios en la sala, es el chip un poco hay que cambiarlo porque funciona de una manera diferente. Y quiero que veáis aquí, porque muchas veces nos creemos que en la Unión Europea, bueno, pues es Bruselas y a lo mejor hay 1000 personas trabajando. Tenéis que saber que la Comisión Europea, bueno, también contando con las delegaciones, son como 33.000 trabajadores, pero es que luego tenéis el Parlamento, el Consejo, la Corte de Auditores, el Consejo Económico y Social, aunque eso es un órgano mucho más pequeño, el Comité de las Regiones, el Defensor del Pueblo Europeo, lo de protección de datos, o sea, y yo las agencias externas de la Comisión, aunque bueno, eso entra dentro de los 33.000 trabajadores que he mencionado antes. O sea, realmente esto de la Unión Europea es grande.
Yo lo digo porque muchas veces os hacéis de, bueno, hay mucho nivel, es que hay mucha gente que aplica, es que, a ver, que no os entre miedo para nada, que aquí, o sea, es que y en todas partes necesitan siempre un asistente jurídico, por ejemplo, que seguro que en la sala queréis trabajar de eso, o de asistente financiero. O sea, realmente hay muchas vacantes. Es simplemente que hay que estar al quite, hay que entender cómo se aplica, hay que echarlo, a ver si te llaman para el examen. Y como yo voy a hacer a largo plazo, quizá una oposición, pero no es necesario parar tu vida, como se hace en España, a lo mejor de estoy estudiando oposiciones y no trabajas. No, aquí lo que se valora es que tú tengas experiencia laboral. Y una oposición, que ya lo contará Ima, en la Unión Europea se puede perfectamente preparar mientras que estás trabajando. De hecho, si tenéis un blanco en el currículum, nos van a preguntar por qué. O sea, en otros países no se para la vida porque tengas que estudiar una oposición. En algunos, a lo mejor en Francia y tal, que también tienen unas oposiciones muy parecidas como en España, pero en la Unión Europea realmente no hay temario, o sea, realmente es una manera muchísimo más digerible y más fácil para entrar de lo que parece. Luego, aparte de todos esos que os he dicho, hay una cosa que se llama agencias descentralizadas, que también implementan políticas de la Unión Europea y ayudan a países miembros y están, como veis, distribuidas por toda la Unión Europea y tienen su propia entidad jurídica. Entonces, esto es un mapa antiguo que siempre pongo porque es que es muy visual para que veáis de verdad que hay muchas, hay como más de 30. En España tenemos la de Bilbao, tenemos la de UIPO en Alicante, está la de Lisboa, la de Vigo en Pesca, luego hay otra que no es exactamente una descentralizada en Torrejón y en Barcelona. O sea, realmente la Unión Europea está muchísimas veces más cerca de lo que parece y hay más sitios para trabajar de lo que parece. O sea, yo lo estoy enfocando de dónde podéis trabajar. No os estoy explicando esto realmente cómo funciona, que yo sé que incluso lo sabéis vosotros mejor que yo, pero es muy visual ver que hay bastantes sitios donde puede haber vacantes que os interesen. También hay los Joint Undertakings. Estos son asociaciones públicos y privados, normalmente de la Comisión Europea o en el caso de Fusion for Energy, que está en Barcelona, de Euratom, con asociaciones industriales que se unen, que tienen sus propios fondos para llevar a cabo intereses que tienen comunes. Entonces, esta es la lista que yo creo que es completa de todos los que hay. La mayoría están en Bruselas y os he puesto ahí algunos logos por si acaso os suena, que es otro sitio también donde podéis trabajar. Y luego aquí quería hacer un copy-paste de todas las direcciones generales de la Comisión Europea, solamente he podido con algunas en este PowerPoint, pero que la Comisión Europea no es el edificio de Berlemont solamente, que está en Schuman, que es que yo creo que hay también como 30 direcciones generales. Yo estuve trabajando durante 5 años en la última que veis ahí, que se llama Research and Innovation, en investigación e innovación. Mi último puesto ahí era de investigación e innovación en industria, que es el que tengo ahora en Jadea. Digamos que en Jadea me trasladaron, no es así exactamente, pero ahora os contaré cómo va lo de Jadea, pero fui con mis proyectos allí y realmente investigar, por ejemplo, yo que soy de ambientales, también había temas de ambientales en investigación e innovación, no había solamente temas de ambientales en clima o solamente había temas de ambientales en medio ambiente. O sea, realmente yo os invito para que abráis al organigrama de cada una de las direcciones generales, porque a lo mejor decís, anda, esta unidad trabaja de este tema que me gusta y no está a priori la dirección general que yo pensaba que iba a estar. ¿Vale? O sea, y sobre todo investigación e innovación es muy transversal, como os podéis imaginar. Por eso os invito a que investiguéis. Luego, aparte del Centro Común de Investigación, que los que estáis en la audiencia me diríais, bueno, yo no soy científico, sí, pero a lo mejor también se necesita un jurista, se necesita un financiero, y bueno, y para los que no me estén escuchando que sean científicos, el Centro de Investigación Común de Sevilla lo tenemos aquí en España, por ejemplo, y es un muy buen sitio para trabajar también. Y está, bueno, pues está en ISPRA, yo creo que es el mayor. Yo tengo compañeros en Jadea que han estado en Sevilla o han estado en ISPRA, porque el contrato es temporal, de agente temporal, pero la agencia ejecutiva, que es el que yo tengo, ya es contrato indefinido, o sea, que es un sitio interesante donde trabajar. Por ejemplo, yo trabajo en la Unión Europea sin oposición, pero yo tengo contrato indefinido. Y aquí os hablo de las agencias puesto externalizadas, son ejecutivas, perdón, voy a cambiar la palabra. Es que también se llaman externalizadas, pero ya nos liamos un poco con descentralizadas y voy a poner ejecutivas después cuando se envíe el PDF.
Hay 6 y están en Bruselas. Yo trabajo en la que estaba azulito, la que os he mencionado antes. No somos de verdad, insisto otra vez, 4 personas. El otro día me comentaba un compañero que la última en REA son como en total 1000 personas ya trabajando. Realmente esto no es nada desdeñable y lo que hacen las agencias ejecutivas es que hubo un momento que la Comisión Europea decidió partir, digámoslo así, la gestión de la política de la gestión de los proyectos europeos. Y dijo, bueno, pues voy a crear unas agencias que estén súper especializadas en ejecutar el budget, que es lo que yo hago en definitiva, ejecutar el budget y gestionar proyectos europeos, cada una de un tema más o menos diferente, también dependiendo del programa marco. Y eso es lo que hacemos. La comisión hace políticas y nosotros proyectos europeos. Y tenemos comunicación entre nosotros. Y bueno, para explicaros un poco más de mi puesto de trabajo, yo lo que soy es Project Advisor. Algunas veces habéis oído el proyecto europeo no sé qué de tal y tal universidad que conforma, que... Bueno, pues yo lo que hago es evaluaciones para evaluar, o sea, yo elijo a expertos europeos o internacionales para crear paneles que yo modero para las diferentes convocatorias que hay de diferentes temas de la Unión Europea, del tema en el que yo estoy, materiales avanzados y energy intensive industries. Así se seleccionan en esa evaluación los proyectos que se van a financiar y después yo hago el contrato y después yo lo que hago es gestionarlos también. O sea, normalmente esos proyectos están formados por un consorcio de diferentes entidades de diferentes países de la Unión Europea y de fuera de la Unión Europea, Noruega y Turquía, por ejemplo, que también participan en Horizonte Europa, que es el programa de financiación en el que yo estoy trabajando. Y yo lo que hago es ser lo que se llama en el argot la PIO del proyecto. En realidad en Jadea somos Project Advisor. Entonces yo soy, digamos, la persona en Bruselas, desde Bruselas, que gestiona ese proyecto. Ese proyecto normalmente hay un líder, que es en realidad quien maneja y quien sabe bien el proyecto, pero en Bruselas tiene que haber un referente y ese, digamos, sería yo a los proyectos que yo tengo adjudicados. ¿Qué es esto de contractual agent, agente contractual? La palabra cast está muy unida a la palabra agente contractual. Cast es, ¿tienes el cast? Te preguntan, ¿has hecho el cast? ¿Has hecho el examen del cast? ¿Tienes el cast? Porque el examen lo llamamos así, el cast, que es Contract Agent Selection 2. Y ahora explicaré cómo es el examen. Tenéis que saber de agente contractual hay como grupos, de 1 a 4. Y hay, digamos, como de menor a mayor capacidad de ejecución ¿cómo se dice en español? De ejecución de actividades. Entonces, el grupo 1 es más manual, el grupo 2 es de secretariado, digámoslo así, el grupo 3 ya se pasa a ser técnico y el grupo 4 es más avanzado. En otros años, si veis otras ponencias mías, yo hablo de 2 tipos de cast. Desde hace un par de años ya no veo uno de los tipos de cast, con lo cual ya voy a explicar solamente el otro. El cast que está todo el rato abierto y el que todo el mundo te pregunta si tienes el cast hecho y todo eso, se llama cast permanent. Los llamamos así en francés, permanent, de estar permanentemente abierto. A ver cómo os puedo yo explicar esto que es diferente en Europa, perdón, en España. Cuando vosotros entráis en la página de EPSO, rellenáis vuestro currículum, pero después decir, bueno, a mí me interesa lo que ha contado Fátima y yo quiero ya rellenar mi perfil al menos de FG3, que yo creo que sí que doy el nivel para eso, que tengo la carrera, un máster y he hecho 2 años de experiencia laboral. Yo creo que de FG3 a mí con mi nivel de inglés me cogen, ok. También os podéis echar de FG4, porque lo mínimo es un bachelor, o sea, un grado incluso de 3 años para poder entrar a trabajar de FG4. Entonces, una vez que rellenas tu perfil, luego le das aquello que tú quieres echar. Y allí otra vez, desafortunadamente, tenéis que rellenar más cosas. Pero esa candidatura, aunque pone, oye, ¿haces el submission o no? Una vez que haces el submission, como está siempre abierta, en realidad puedes seguir rellenándola. Tienes que actualizarla cada 6 meses porque si no se desactiva. Y eso es lo que tenéis que tener hecho, digámoslo así, para ser visibles, para que os llamen. ¿Y esto cómo funciona? O sea, me tienen que llamar, o sea, en el momento que yo clico ya me llaman. Hay como 2 maneras de hacerlo. Uno, lo haces y te quedas parado en tu casa hasta que a alguien le guste tu currículum, que puede pasar y te llame el examen.
Y si te llama el examen y tienes la suerte de aprobarlo, luego te llama a Bruselas, haces una entrevista y si le gusta, pues te coge. Normalmente hay 2 o 3 o 4 o 5 más candidatos que están pasando por esa misma entrevista que tú. Y luego hay otra que, bueno, yo relleno el perfil, he echado el FG3, he echado el FG4, pero no me quiero quedar aquí, yo quiero realmente trabajar. Bueno, pues se publican las vacantes en la Comisión Europea o en Jadea, las primeras que se sacan. O sea, cuando hay una vacante siempre se saca internamente, pero en el momento que no se llena se saca externamente. Y eso se puede ver por las diferentes páginas web, puede ser en EPSO, puede ser en la página, porque EPSO no en realidad no acapara todo. Lo que os he dicho antes, las agencias descentralizadas, por ejemplo, tú ahí tienes que ver la vacante, o sea, realmente no es un sitio centralizado en el que realmente puedas ver todo, tienes que trabajarlo un poco. Si te gusta tal vacante, pues normalmente la gente dice, envía el currículum espontáneamente, oye, mira, que bueno, si es la vacante es porque le quieren, oye, mira, que estoy interesada y tal, y das tu número de cast, porque te sale un número al hacerlo en la página de EPSO. Si les gusta tu perfil, te van a convocar al examen y eso está muy bien. ¿Por qué? Porque aunque no te cojan, al final resulta que tú ya tienes el examen hecho y si otra unidad o los de recursos humanos les ha gustado, otra unidad para una dirección general, para una agencia descentralizada, para una agencia ejecutiva, para otro de estos organismos que yo conozco menos de toda la Unión Europea, que os he dicho, le gustáis, pues ya tenéis el examen hecho, que es un requerimiento administrativo menos que tenéis que hacer y es más fácil para que seáis empleables, digámoslo así. ¿Cómo es este examen? No hay temario, pero que tampoco hay temario en la Unión Europea en las oposiciones, ¿vale? Este primer examen es igual, muy parecido al de las oposiciones. Es un examen psicotécnico. Lo típico que seguro que habéis hecho exámenes psicotécnicos de ver si entiendes, o sea, de comprensión lingüística, comprensión matemática y comprensión lógica, pues es así. Y pongo esto aquí con un tachón porque otros años, lo he explicado, el año pasado y el año anterior creo que ya lo había tachado, pero lo vuelvo a poner. Si leéis que hay 2 tipos de exámenes, el de razonamiento y luego el de competencia ya lo han quitado. Entonces solamente tenéis que pasar uno. Y una vez que lo tenéis aprobado, normalmente dice, bueno, pues ya se deja a la discreción de aquel organismo que quizá te quiera contratar si te quiere hacer una prueba más. A mí es verdad que incluso con esta prueba hecha, pues en una entrevista sí que me mandaron pues con varios emails, luego componer yo otro, para ver que te vean qué tal redactas en inglés. La entrevista es otra gran prueba de inglés. O sea, realmente lo que más tenéis que luchar y que practicar y hacer mock interviews es hacer la entrevista porque es la puerta a que les gustéis y a entrar dentro. Y bueno, pues eso era lo que quería contar del CAS. Seguro que hay preguntas, las dejamos para el final, no hay problema. Los perfiles disponibles que haya en CAS Permanent, ahí veis el título, el dominio más o menos para que lo entendáis y luego el grado. O sea, de todo no hay todos los grados. Pero yo, por ejemplo, estoy en, a ver si lo veo, Project Program Management, que está más o menos al medio, y pone FG3 y FG4. Yo fui asistente, yo fui FG3 y después fui FG4, que es el que yo tengo ahora. Entonces, de eso no hubiera podido trabajar de FG2. Pero en su día la comisión también fui FG2. Lo que yo hice fue aplicar a vacantes internas que salían, presentarme a exámenes que me llamaban y finalmente en una de estas pasé a FG3 y en otra pasé a FG4. O sea, realmente, si os tenéis la idea de, bueno, una vez que estás dentro hay una competición interna, yo no he hecho competiciones internas, pero las hay, pero yo no era elegible para eso. Yo fui aplicando a vacantes que había dentro de la misma dirección general. Y cuando tenéis el examen de CAS Permanent aprobado, imaginaos que lo tenéis aprobado, que os llamaron una vez, bueno, al final os han cogido la entrevista, oye, pero lo tenéis ahí, seguís trabajando en España o en otro sitio, tenéis que saber que aprobado vale durante 10 años, está vigente, que no está nada mal, la verdad. Y, oye, pues lo habéis suspendido, pero, o sea, no os echáis abajo, a lo mejor lo gustáis a otros servicios. Pueden llamar, o sea, hay una fase de 6 meses que tenéis que pasar y a partir de los 6 meses os pueden volver a llamar para aprobar ese examen. De FG4, si lo tienes aprobado, pero la vacante que te llaman es para FG3 y dices, mira, me da igual porque yo me encanta la Unión Europea y me encanta ese puesto y me da igual que sea FG3,
que esto os lo recomiendo cuando dicen, tengo no sé cuántos años de experiencia laboral X, ¿me conviene ser FG3 cuando yo en realidad me tendría que ser un FG4 o más? Mi respuesta siempre es sí, porque nunca sabes si luego va a haber una vacante interna, o sea, nunca sabes lo que te va a llevar ese puesto de trabajo, y una vez estando dentro, tú ya debes de saber bien, ya te conoces, a lo mejor ese trabajo no te gusta tanto, o te encanta, o ves otra oportunidad en otra parte. O sea, realmente cuando dicen, bueno, es que esto, una vez me dijo alguien, es que si coges esto, ya vas a ser secretaria para siempre. Y no me cogieron porque me vieron sobradamente preparada, y luego sí que me cogí otra unidad para ser secretaria, y es de las mejores cosas que he hecho en mi vida, porque ahí entré en la Unión Europea y ahí aprendí muchísimo, porque estás en un puesto un poco fuera de que ves cómo funciona toda la unidad. Y claro, y yo ya era, ya te conocen, ya te dan confianza, ya dicen, no, es que sabes hacer muchas cosas. Claro, hombre. Entonces, pues eso es lo que quiero decir, que cuando la gente os recomienda los noes, no los escuchéis. Echar a la Unión Europea, entrar a trabajar a la Unión Europea. Me quiero parar en lo de los 2 idiomas, porque yo una vez, en 2008, la fastidié con este tema y no quiero que os pase lo mismo, cuando el examen era en papel. Pero bueno, cuando dices mínimo 2 idiomas y tienes que poner L1 y L2, no penséis que la L1 es inglés y la L2 es francés, por ejemplo, si también habláis francés. No, la L1 es aquella que más habléis, que más, la que estáis más sueltos, que normalmente es español. También es verdad que porque luego el examen varía, el examen psicotécnico va a ser en español si ponéis lengua 1, y hay gente que dice, no, es que yo estudio la carrera en el Reino Unido, yo es que tengo muchísima experiencia laboral en inglés y yo prefiero lengua 1 o sea, el psicotécnico en inglés, vale, pero luego entonces la lengua 2, si en oposiciones, por ejemplo, te hacen un examen escrito, pues va a ser en francés, lo más seguro. Pero bueno, para que os quedéis ya, si lo vais a echar vosotros, L1 es español y L2 es inglés. Sería así. Luego, esos son mis consejos para preparar el CBT, que es el psicotécnico. Os dejo los libros que a mí me han servido y las páginas online que a mí me han servido o que me han recomendado. Aquí os explico lo mismo que os acabo de decir, que es ¿qué hago yo ahora? Bueno, pues te haces perfil en EPSO, echas los casts, te sale un número. Con ese número, si veis una vacante, ya decís, le escribís, oye, mira, estoy preparado para este puesto y tengo este número. No tengo el examen, pero ya tienes el número de candidato que te pueden ver en la base de datos. Tenéis que reactivarlo cada 6 meses. Y luego, muchas veces, alguna vez para que lo sepáis, te llaman a la entrevista antes de tener el examen. Bueno, pues a lo mejor te quieren saber ya de ti y luego ver si te llaman al examen o no. Y hay veces que llaman al examen a 10 candidatos y luego al final pues dicen, mira, entrevistamos solamente a 5 o sí que entrevistan a los 10. O sea que no es una cosa, no es tan A, B y C una cosa después de la otra, es más flexible. Pero evidentemente no podéis entrar de contractual si no tenéis un cast hecho. Y luego, otra cosa clave es que la Comisión Europea o en otros organismos como el Parlamento Europeo, el contrato de contractual es 3B, es así como está la Staff Regulation, que es temporal. Pero las agencias ejecutivas es 3A, que es indefinido. Eso sí, tenéis que añadir un idioma a vuestro currículum. Entonces yo oficialmente tengo el B2 de francés también, con lo cual ya puedo ser contrato indefinido. Y ese es el tipo de contrato que creo que tienen en las Joint Undertakings también, aunque a lo mejor te contratan 5 años y después no te hacen indefinido hasta que no pasen esos 5 años. En Jadea eran 2 y después indefinido. Y en las delegaciones de la UE también es indefinido. Ese es el salario, que es, no es muchísimo más bajo que el de un funcionario y va por escalas. O sea, el 2, o sea, grado 4 es más que grado 3 y que grado 2. Y después, según la experiencia laboral, también hay subgrados, no sé si lo podéis ver. Entonces, una persona que tenga, pues sea un grado 18, la verdad que su salario es muchísimo más alto, digámoslo así, que a lo mejor un funcionario que acaba de entrar y que no tenga casi experiencia laboral. Esto lo tenéis que saber porque no es quizá la idea que tenéis en España. Esto lo he puesto ahora en amarillo, en rojo, lo vuelvo a repetir, no hay temario, no hay temario, no hay temario. Y cuando aprobáis el cast, no os tienen que llamar. O sea, aquí no hay una lista, no te tienen que llamar, no esperas a que te llamen. O sea,
esto hay una bolsa y miran tu currículum. ¿Lo tienes aprobado? O a lo mejor no lo tienes aprobado, pero están mirando la base de datos y llaman. ¿Que tienes el cast aprobado? Mejor. Que no, pues lo vas a tener que pasar en algún momento. Pero no van llamando, no tienen la obligación de llamar, no es como en España, digámoslo así. Eso ya lo he contado. Y después los agentes temporales, lo que tenéis que saber es que esto es muy, muy especializado. Entonces, ahora mismo que estáis empezando vuestra carrera laboral, si veis temporary agents, normalmente piden pues a lo mejor 5 años de experiencia laboral. Esto lo digo para más adelante. Es un contrato también temporal. No, para este no hace falta examen, de hecho de nada, es que les gustes, pero luego lo más seguro que sí que te manden a hacer alguna prueba dentro de la unidad donde estéis antes de cogeros, y se asimila los grados que tienen a AST, asistente, o AD, administrador, en la carrera funcionaria. Luego interim, aquí lo pongo muy bien. Interim, el único problema que yo veo es que si de verdad queréis entrar a la Unión Europea, que hacer prácticas es muy buen camino para entrar a la Unión Europea, yo también hice prácticas a la Comisión Europea. Si habéis trabajado más de 6 semanas como interim, ya no podéis trabajar de prácticas. Si sois contractuales o lo habéis sido una vez un año, ya no podéis hacer prácticas en la Unión Europea. Interim en realidad es que una ETT, que en este caso es Randstad en Bruselas, la que tiene la licitación, os contrata. Yo estuve de interim 2 meses, porque hacer el contrato administrativamente en la Comisión Europea, pues oye, lleva su tiempo, el examen médico, el ver todos los títulos para que me den la escala y el grado al que pertenezco, etcétera. Entonces te contratan a través de una ETT y bueno, para que os tengan en cuenta, ahí tenéis el email de Randstad al que tenéis que enviar vuestro currículum, o sea, no es nada del otro mundo. Luego los freelancers, pues a gente que le gusta el periodismo, la comunicación. Ahí he puesto 2 agencias que creo que están trabajando ahora mismo. En el Parlamento Europeo y en algunas agencias ejecutivas normalmente contratan así. Y luego también hay contract service, más de lo que os pensáis. Muchos médicos que trabajan en la comisión están a través de contract service, informáticos, etc. Second and National Experts. Esto, si al final decís, mira, voy a estudiar una posición en España y ya veré lo que hago con mi vida, pues resulta que también podéis venir a trabajar en la Unión Europea como experto nacional destacado. Vuestra administración de partida y la Unión Europea son los dos que ponen tu salario. Y de hecho no hace falta ni ser funcionario, podéis ser personal laboral, porque no en todos los países existe el concepto de funcionario, simplemente tenéis que trabajar en una administración pública. Y aquí os pongo una lista de pues el grupo de Telegram que tenemos para pasarnos ofertas entre españoles, para ayudarnos entre nosotros. Y luego otros enlaces de interés que a mí me han servido muchísimo. No hay tiempo, pero Erasmus Plus y yo hice el Servicio Voluntario Europeo, y lo que en realidad a mí me cambió el chip y me hizo entender cómo funcionan las cosas en otros países. El European Voluntary Service ahora ya no existe, se ha extinguido, son European Solidarity Corps. En realidad pone de 18 a 30 años, pero hay otros subprogramas que son para más de 30 y es para hacer voluntariado en otros países. Cuando decís, bueno, es que yo no me puedo ir al extranjero, no tengo recursos, frena, yo tampoco los tenía. Me fui de Servicio Voluntario Europeo, te pagan el viaje, te dan cursos de francés en su día, estuve 6 meses en la Costa Azul, no puedo pedir más. O sea, realmente tenéis que, todas las oportunidades de financiación de la Unión Europea que hay para jóvenes son muchísimo más de las que os podéis pensar. Luego, otro puñado de enlaces de interés, si os interesan, yo estuve de Eurocontrol, en la segunda que estáis ahí de prácticas, que me encantó. Y ya está. Sé que tengo 5 minutos para preguntas. Y luego me podéis escribir en email si tenéis más preguntas. Pues muchas gracias, Fátima, pues por todo lo que nos has explicado, todos los consejos que nos has dado para presentarnos a los puestos ofertados a las instituciones europeas. Digo presentarnos porque imagino, te voy a decir yo una pregunta, que no hay edad, ¿verdad? No, ni siquiera para las prácticas. Bueno, pues otra de las cuestiones que he visto yo también es que la terminología también hay que estudiársela para presentarse a los CAS, como que hay que, para presentar la candidatura primero tienes que saber muy bien cómo es el procedimiento, la burocracia, todos los términos que has hablado, y yo creo que Sí, también es una labor que hay que hacer antes de lanzarse, ¿no?
Claro, pero es que lo que no quiero es que esa terminología os frene, porque es una tontería, simplemente otro sistema. Yo esto lo aprendí a base de leer muchísimo y de preguntar mucho. Y eso es, entonces uno se familiariza qué es esto del EPSO, qué es esto del CAST, qué es esto del FG2 y del FG3, pero una vez, tampoco es rocket science, como se dice en inglés, o sea, una vez que lo pillas, a ver, es que me resulta tan fácil. O sea, en comparación con las oposiciones, yo es que ese es mi mantra. En comparación de las oposiciones en España, que tienes que estudiar tantos temas, que los tienes que memorizar, que luego te llaman no sé qué. O sea, es que yo me presento el examen de CAST, en algún caso yo me lo preparo en 4 días y lo tengo aprobado. Y hay gente que a lo mejor se le da peor tal sección. Bueno, pues la estudias más. Hay gente que de verdad que dice que esos exámenes que no son lo suyo, que hace mucho que no estudia, que no sé qué. Y luego hay otra gente es que se nos da bien, pero que a mí se me da mal memorizar, por ejemplo. Entonces, aquellas personas que a mí, que les pase como a mí, que les guste aprender, son curiosas, estudiar, pero no pueden memorizar, o sea, si te gusta trabajar en equipo, hablas bien en inglés, o sea, la Unión Europea yo creo que es tu sitio, pero vamos, que aquellos que se les da bien memorizar también, ¿eh? También lo necesitamos, pero que simplemente terminología porque funciona de otra manera, pero no es un escollo. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta en la sala? ¿Está Enrique o los que están conectados? Yo, si nadie se anima, una cosa, Fátima, has insistido muchísimo en la proactividad, ¿no? Entonces, ¿algún Sí. consejo concreto que nos darías? O sea, más allá de tu experiencia, es decir, de esto de un par de tics fundamental para saber moverse dentro y que tu currículum se vea más que los demás. Un par de consejos. Pues yo lo dije una vez, es que alguien me lo ha recordado, dije una vez en una otra charla de estas que hay que tomar muchos cafés, pues hay que tomar muchos cafés. Yo estoy en Bruselas y cuando quería trabajar, yo quedaba con muchísima gente para saber, porque a mí me interesaba y a lo mejor cuál es la falla que estás trabajando aquí, cuál es la otra, y entonces intentas saber, ay, pues se va a abrir una vacante, pues parece que no sé qué. Eso es el networking. Y después, para ser proactivos desde Toledo, pues yo abriría el organigrama de la dirección general que os interese o de otras, porque he dicho que muchas veces hay algo que os interese que está en otra dirección general y no lo sabéis, y ver la gente que estáis trabajando, que está ahí trabajando, porque el nombre está publicado. Y entonces, si veis yo aconsejaría más, si cuando esté la vacante publicada y la echéis, que escribáis diciendo, oye, que la he echado, ¿sabes? Simple, es eso. O sea, que se os vea. Hombre, pues a lo mejor le pilláis, pero eso es como en España, le pilláis a trasmano la secretaria de turno lo pone en la file de, bueno, ya lo veré, pues a lo mejor no lo ve. Pero a lo mejor dice, ah, pues mira, justo me acaba de decir mi jefa que estamos buscando, bueno, pues venga, hay que mover esto. ¿Cuántos candidatos hay? ¿Sabes? Tu nombre tiene que sonar. Y eso es. O sea, escribir a la gente de sí, he visto esta vacante, la he echado, estoy muy interesado. Y no escribáis una covering letter, por favor, de una página, un párrafo. ¿Qué es lo que puedo hacer por ti en un párrafo? Ya está. Porque yo soy secretaria, yo no me leo las cover letters. Y he hecho yo cover letter cuando buscaba trabajo de una página y media. O sea, son errores que haces al principio. O sea, lo importante es tu currículum. Y el currículum, que lo pongo ahí que no lo he dicho, tiene que ser Europass. Porque así se sabe que ya tenéis el chip europeo. Y el Europass es un poco molesto porque no es realmente una herramienta de marketing precisamente. Lo han cambiado 80 veces porque realmente es muy largo. Cuando ya tienes mucha experiencia laboral, el Europass es muy largo. Intentar hacerlo lo más visual posible, pero ya tenéis vuestro Europass y enviáis el Europass en PDF. Bueno, pues muchísimas gracias, Fátima, por tu intervención, por el entusiasmo que nos transmites. Y bueno, aquí los estudiantes, a algunos parece que les queda lejos, pero enfrentarse al mercado laboral llega. Pues nada, pues agradecerte tu presencia. Te esperamos algún año aquí en Toledo, Fátima. En febrero voy a ir a hacer un Back to University a fábrica de armas. Ven a vernos aquí al Centro de Estudios Europeos. Vale. En ¿Vale? el chat podéis seguir poniendo preguntas. Veo una pregunta de si el PPT se puede enviar. Sí, es uno que he hecho yo. Y siempre lo dejamos colgado junto con la grabación.
Eso Podéis es. seguir poniendo preguntas en el chat y yo las seguiré respondiendo. Muchísimas gracias. Muchísima suerte. Gracias.